CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa, al que me gustaría titular algo así como "Y entre costuras se armó la resistencia femenina". Y para hablar de este tema, que es básicamente la participación de las mujeres españolas comunistas en el exilio español en México, nos acompaña la historiadora Rosa Guzmán Rodríguez. Ella es egresada de la licenciatura en Historia. Hola, Rosa, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Pues miren, yo a Rosa les diría que la descubrí, pero pues no, porque sé de sus talentos desde hace mucho tiempo. Pero sí la descubrí como ponente porque ella incluso se puso en redes sociales Doña Ponencias, porque nada más el Colegio de México, el Colegio Mexiquense y la UNAM la han invitado a participar en congresos internacionales y nacionales para que exponga esta investigación con la que se va a titular como licenciada en Historia. Entonces, Rosa, por favor, platícanos de estas mujeres, porque además está muy interesante cómo estas nuevas generaciones a las que tú perteneces ya están clavándose como en la historia de género. Cuéntanos, por favor, así como desde el principio, cómo estas mujeres inician esta militancia que tú dices que es sobre todo antifascista antes que en pro del comunismo. Sí, bueno, en específico, en mi tesis yo hablo sobre un grupo de mujeres comunistas que llega a México a partir del exilio español, a partir de pues, la fatídica terminación de la Guerra Civil Española, en la que tienen que huir o al final pues, las mataban o pues tenían que vivir bajo el yugo del franquismo. Entonces llegan a México y forman un grupo solamente de mujeres comunistas. Bueno, ellas decían que adoptaban a todos a todo el abanico de la izquierda, pero al final de cuentas su cultura política era tajantemente comunista. Ellas van a publicar un periódico desde el cual nos vamos a enterar de todo lo que hacían. Sin este periódico, nosotros no nos daríamos cuenta, es el único testimonio que tenemos como de esta militancia que existió de estas mujeres. Este periódico se llamó Mujeres Españolas y se imprimió desde la Ciudad de México en la década de los 50. Allí en este periódico estas mujeres explicaban más o menos qué hacían. Es decir, ellas hacían labores que podríamos considerar en su época, o sea, hablando de los 50, como domésticas, ¿no? Por ejemplo, el tejer, el hacer colectas de víveres, el cuidar a niños, ¿no? Como maternidades compartidas, por ejemplo, fiestas, para juntar dinero para mandar a las cárceles de España, donde estaban todos estos otros comunistas o republicanos y todo esto, para que no sufrieran como bajo las cárceles del franquismo, ¿no? Y todo esto desde la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de que estas formas de militancia, que yo les llamo, o sea, el tejer suéteres, yo le llamo una forma de militancia, se convierten en armas de resistencia en contra del franquismo. Que vamos que el franquismo estaba al otro lado del mar, ¿no? Entonces, desde la Ciudad de México, ellas hacen esto en una forma de resistencia transatlántica, ¿no? Y además de transatlántica, transnacional, porque sabemos que no solo llegaron los exiliados españoles a México, sino que llegaron también a otros lugares de Latinoamérica y también a Francia, que va a ser como otro de los puntos importantes del exilio. Llegan a Uruguay, a Venezuela, a Argentina, claramente, sobre todo vascos, y llegan a Cuba también, por la cercanía ideológica. Y finalmente, bueno, también se hacen grupos de mujeres comunistas allí y tienen una comunicación constante entre ellas. Entonces, hablamos de una cuestión transatlántica y transamericana, ¿no? Que es muy interesante. Pero además es de largo aliento, ¿no? Esta militancia, porque
Tú dices en una de las ponencias que acabas de dar que todo inicia en la Segunda República Española, ahí empieza la militancia de estas mujeres. Después dices que se van a mediados de los 30 a Francia, ya cuando el franquismo se impone. Después viene la Segunda Guerra Mundial y tienen que venir a México. ¿Nos puedes hablar de esas etapas de estas mujeres? Sí, realmente la Unión de Mujeres Españolas tiene su origen en la Segunda República Española. Posteriormente viene la Guerra Civil, en la que forman, ¿cómo decirlo?, también formas de resistencia. Primero, muchas mujeres se van a las armas. Es de donde tenemos la famosa imagen de las milicianas, ¿no? De estas mujeres que se van a los frentes y luchan. Sin embargo, 1 o 2 años después se le pide a las mujeres que se retiren de los frentes y que ayuden en la retaguardia. Y la retaguardia va a ser coser uniformes, hacer de comer y todo esto, que en ese momento pues no lo veíamos como una forma de lucha, ¿no? Pero desde la historia de género y desde lo que vemos hoy en día, lo son, ¿no? Y no solamente lo vamos a ver en esta guerra, lo vamos a ver en muchas. Finaliza la guerra, se van al exilio y muchas se van al exilio en Francia. ¿Por qué? Porque era el país más cercano a España. Cruzan los Pirineos caminando, tenemos muchísimas fotos de eso. Y no solamente se van ellas, ¿no? y sus parejas o sus familias, ¿no? También se va todo lo que es el aparato de gobernancia que tenía la Segunda República. Es decir, se va el presidente, se van las cortes, se va todo. Se va todo un país que se queda sin territorio, ¿no? Entonces se van a París, pero vamos, la Guerra Civil termina en el 39 y ¿qué empieza en el 39? La Segunda Guerra Mundial. Entonces la Segunda Guerra Mundial vuelve a causar muchos problemas y ellas empiezan a apoyar como a los aliados desde su perspectiva antifascista, pero eventualmente sabemos que Francia pierde o se rinde en la Segunda Guerra Mundial y se ilegalizan los partidos comunistas. Entonces nuestro grupo de mujeres del que estamos hablando tiene que irse de allí, ¿no? Tiene que salir de Francia, porque en realidad quienes las apoyaban, quienes les daban sustento, era el Partido Comunista Francés. El Partido Comunista Francés apoyaba al Partido Comunista de España y el Partido Comunista de España apoyaba a estas mujeres, ¿no? Entonces se hace ahí toda una cadena de alianzas en el que al final pues tienen que huir, ¿no? Y es cuando se empieza a publicar este boletín en la Ciudad de México y empieza a ser como el punto nodal de resistencia. Tú hablas de una mujer, Dolores, ¿qué? Ibárruri. Ibárruri. Que vi, algo que me llama mucho la atención es que vive muchos años, pero además es una militante de tiempo completo porque ostenta cargos muy importantes a nivel internacional, tanto en el Partido Comunista como en la Federación Internacional. ¿Nos puedes hablar de ella? Ah, sí, claro. Dolores Ibárruri fue una mujer excepcional. Ella fue militante comunista desde una temprana edad, desde la Segunda República Española, y eventualmente se va convirtiendo, va subiendo de cargo, ¿no? Hasta llegar a ser secretario general del Partido Comunista de España. Y digo secretario y no secretaria porque ella siempre se nombró como secretario, ¿no? Ahí vemos como estos pequeños análisis de género. Ella se va a exiliar en la Unión Soviética por obvias razones, y desde ahí va a seguir manejando cargos importantes dentro del Partido Comunista. Y también dentro de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que va a ser un órgano muy, muy importante de la Guerra Fría. La Federación Internacional de Mujeres, FDIM, fue un órgano organizado por la Internacional Comunista o por la Cominform en ese momento, que la Internacional Comunista era esta organización que reunía a todos los partidos comunistas que estaban de acuerdo con la línea de la Unión Soviética. Entonces, ellos la federación va a unir a todos estos grupitos de mujeres comunistas que hay en el globo, o sea,
Hablamos desde la Unión de Mujeres Francesas, desde las mujeres iraníes, las mujeres coreanas, todas ellas van a estar unidas bajo esta federación. Y esta federación va a tener valores muy, muy marcados, que es la maternidad. Ellas se van a definir políticamente como madres. Su lugar político es ser madres. Después, el pacifismo, pues en ese momento, en los 50, se tenía un enorme miedo a una tercera guerra mundial. Vamos, tenemos la crisis de los misiles, tenemos toda esa efervescencia, se tenía miedo de que China empezara como otra vez una guerra, ¿no? También otro de sus valores importantes era la domesticidad, es decir, eres esposa y por lo tanto, sí eres militante, pero primero son tus labores domésticas. Primero eres esposa, ¿no? Eres esposa del militante. Pero al final de cuentas, pues estaban haciendo una labor política, ¿no? Porque estaban dentro de estas asociaciones. Y escribían en los periódicos. Por ejemplo, tú lees en algunas de tus ponencias, retomas citas de lo que publicaba Dolores y otras mujeres en esta... ¿Cómo se llamaba su boletín? Mujeres Españolas. Mujeres Españolas, ¿no? Que dices que es un periódico en forma, obviamente es un órgano ideológico de difusión, pero quienes escriben son estas mujeres. Entonces, ahí están... me recordaste mucho, ¿sabes qué? A estos estudios que afortunadamente se han venido haciendo de la Revolución Mexicana y de otras guerras, como tú dices, la independencia, en donde ya hay que quitarnos esa idea de la Adelita. O sea, sí te toca cocinar, sí te toca tender la cama y cuidar al escuincle, porque la que porta el alimento eres tú, pero eso no quiere decir que estas mujeres se circunscribieran al espacio doméstico, porque igual como tejían suéteres, no era para la familia, era para los presos, como dices, ¿no? Pero además eran militantes y además escribían, y dices que además había, además de las amas de casa, había docentes, ¿no? Y que dices que un amplio abanico de profesiones o de mujeres que se dedicaban a diferentes labores. Sí, en realidad llegan muchas mujeres con profesiones universitarias, pero llegan a la Ciudad de México a dedicarse, por ejemplo, a la costura. Porque pues aquí no podían encontrar un trabajo tan fácil, al final son refugiadas, ¿no? Entonces muchas se dedicaron a la costura en casa. Ese era como su mayor... Y otras maestras, por ejemplo, se abren los colegios específicamente para españoles, como el Colegio Madrid en la Ciudad de México. Entonces ahí también se van a desarrollar estas mujeres. Llegan también mujeres famosas. Tenemos a Margarita Nelken, a Isabel de Oyarzábal, tiene uno muy complicado, que se vuelven periodistas aquí en México, escriben libros y ese tipo de cosas, pero no necesariamente pertenecían a la Unión, ¿no? Sino ya estamos hablando del abanico en general de las mujeres exiliadas. Y sí, resulta interesante porque, por ejemplo, estos estudios de género vienen específicamente de la segunda ola del feminismo, ¿no? La segunda ola del feminismo le va a dar mucha teoría a esta nueva historia de género. Hablamos, por ejemplo, de Joan Scott, creo que es imposible no mencionarla, donde nos dice que pues, lo privado es público, ¿no? Y justamente estas labores privadas que se hacen en la casa, entre ellas, pues tejer, cocinar, todo esto, se vuelve un acto público y se vuelve un acto político, ¿no? Había dicho, no solamente aquí con las mujeres de la guerra civil, sino con prácticamente todos los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, tenemos estudios del 68, tenemos estudios incluso de la independencia, fíjate, por ejemplo, Celia del Palacio también retoma estas mujeres y dice, oigan, espérense, es que también eran correos, incluso las correos se prostituían con tal de sacarle la sopa a los soldados realistas. Tenemos a una Mariana que es esposa nada menos que el dueño de la mina de la Valenciana, que estuvo en la cárcel y ahí se murió la pobre. La madre benemérita de la patria que nada más puso toda su lana, ¿no? Entonces, sí, pero fíjate que cuando te estaba escuchando también me pareció una paradoja, porque por un lado, estas mujeres que tú estudias
se declaran públicamente no feministas, ¿no? Porque ser, como ahorita nos explicas ese concepto, ser feminista, pero ser comunista es una contraposición, ¿no? Como que se contravienen. No obstante, están ejerciendo un papel histórico, yo diría que más allá del feminismo, ¿no? Es muy ambivalente esto. Y esto que dices de Dolores, que ella siempre se dijo secretario, ¿no? Entonces también sería un anacronismo decir, no, pero ¿por qué si hoy en la universidad pides que te pongan licenciada en lugar de licenciado? ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento, digo, ya estoy elucubrando, para una mujer era más importante ostentar un cargo masculino, porque si lo ponían en femenino, pues infiero que no valía nada, ¿no? Sí, ¿O tú qué se opinas? demeritaba, ¿no? Sí. Y sí, justamente dentro de la cultura política comunista, desde Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, se tenía un desprecio hacia el feminismo, hacia el movimiento feminista. Sobre todo hablamos de las sufragistas, de la primera ola del feminismo, ¿no? Porque se consideraba un movimiento de mujeres burguesas. Y lo era, ¿no? Al final de cuentas, quienes salían a las calles, quienes buscaban el voto femenino, eran las mujeres leídas, adineradas, etc. Entonces, se le tenía un desprecio al feminismo que se fue pasando de ideológicamente, ¿no? Porque ya estamos hablando de los 50 cuando hablamos del exilio. Entonces, pues ya no estamos en la primera ola del feminismo, estamos en la segunda ola del feminismo. Pero claramente cuando hablamos de olas, hablamos de un feminismo anglosajón, no de lo que pasaba en Iberoamérica. En Iberoamérica seguíamos clavados como en esta idea de las feministas. Entonces, bueno, algo que yo reitero mucho es que nunca se consideraron feministas y siempre dijeron femeninas, más no feministas. Sin embargo, fueron personajes y grupos muy importantes de la emancipación femenina. O sea, al final no las ponemos en las historias del feminismo, pero abonaron al feminismo, ¿no? Exactamente. Y parece que están un poco borradas por su calidad de comunistas, ¿no? Que al final esta guerra en contra del comunismo, pues queremos decir que se acabó en la Guerra Fría, pero no, parece que en la historiografía siguen estando rezagadas, siguen estando, por un lado, así de, pues las de izquierda no eran feministas, ¿no? Solo las anarquistas, pero las comunistas no. Sin embargo, dieron mucho al feminismo, dieron el grupo más grande de mujeres en la Guerra Fría, que fue la Federación Democrática. Wow. Entonces, pues sí, ahí hay que rescatar un poco el papel de estas mujeres dentro de la misma historia del feminismo. Que creo que tú lo haces bastante bien. Y nos puedes hablar brevemente de su argumento, porque además su argumento es muy lógico, ¿no? Porque dicen, no, pero pues es que yo para qué soy feminista si el día que triunfe la revolución y el comunismo en el mundo, pues todos vamos a ser iguales, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Nos puedes hablar de esos argumentos que infiero obtuviste de la prensa que ellas publicaban, ¿no? Sí, ellas decían, nosotras luchamos por la mujer trabajadora y por la mujer obrera. Entonces, nuestro objetivo es la revolución. Por eso nosotros no nos separamos de los hombres, como a lo mejor sí lo hacían las anarquistas, ¿no? Ellas sí decían, nuestra lucha es de nosotras. Las comunistas no, era algo junto, porque juntos iban a llegar a la abolición de la lucha de clases y al comunismo. Ese siempre fue su objetivo. Y desde allí, después evoluciona, ¿no?, a lo que en los 80 se convierte el feminismo marxista. En ese momento no existía, ¿no? En ese momento simplemente no eran feministas. Pero eventualmente, pues todas estas teorías se van a juntar con otras y vamos a llegar al feminismo marxista, que ya sí habla de feminismo y sí habla de la abolición de la lucha de clases, pero es diferente, ¿no? O sea, ya es como una cuestión nueva. Sí, y si no te sabes esta historia y cómo va evolucionando,
te haces bolas. Por ejemplo, tú dices algo súper interesante, que finalmente estas feministas burguesas, a las que así catalogaban las comunistas, se terminan apropiando de la conmemoración más importante al día de hoy, que es el 8 de marzo, que hoy le llamamos Día Internacional de la Mujer. Fue como una ratería yanqui burguesa, por llamarle de alguna forma, pero en realidad, ¿cuáles son las entrañas de esta conmemoración? Yo digo que fue una doble ratería. ¿Por qué? Pero, fue el 8M fue instaurado por Clara Zetkin, una de las, ya la había mencionado, y fue el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer Obrera, en conmemoración a un evento en el que muchas mujeres en Estados Unidos salieron a protestar. Ellas creo que trabajaban en una maquiladora, pero muchísimas mujeres salieron en huelga. Entonces, Clara Zetkin decide, bueno, este día va a ser el Día de la Mujer Trabajadora. Y ya, se conmemora el 8 de marzo. Y después el feminismo ya lo convierte en solamente el Día de la Mujer. Y yo diría que no fue realmente el movimiento feminista, sino fue la ONU. Peor. Sí. La ONU lo apropia como el Día Internacional de la Mujer. Y durante muchos años pues lo consideramos un festejo, ¿no? Hasta hace poco lo estamos volviendo a reivindicar como un día de lucha, ¿no? Pero hace años era qué padre ser mujer. Cuando tiene un origen muy turbio. Combativo, fundamental, y de izquierda, y comunista, ¿no? Y lo hemos perdido totalmente. Uh-huh. Sí, qué interesante cómo el capitalismo se apropia hasta de esto, ¿verdad? De estas ideologías que finalmente ganaron con la Guerra Fría de la que tú nos hablas. Y nos queda muy poco tiempo, Rosa, y me gustaría, porque además participas en otro programa que está padrísimo, en donde hablas del asesino de Trotsky, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, y es que sí, mira, ya te pones en los zapatos de estas mujeres y dices, pues sí tienes que seguir una línea y aguantar vara, porque pues si no, no vas a triunfar, ¿no? Recuérdanos lo que le dice la mamá comunista del asesino de Trotsky, Ramón Mercader, ¿verdad? Ajá, sí. A su hijo, cuando Ramón Mercader, antes de que vaya y le clave ¿cómo se llama? El piolet. El piolet en la cabeza, Trotsky lo mate. Le dice él, es que yo quiero regresar a España. ¿Y qué le dice su mamá? No me acuerdo muy bien, pero... Que le dice, no es que tú vayas a querer regresar a España, o no quieras, o sí quieras. Stalin dirá si regresamos o no regresamos, o qué hacemos de nuestras vidas, ¿no? Porque si sigues una ideología, yo creo que esto les pasa a estas mujeres antifascistas de las que hablas en tu tesis, es o te cuadras o rajas, ¿no? No hay como medias tintas, ¿no? Y ahí también está feo porque le damos la razón a Max Weber, que decía que los dogmas religiosos y las ideologías, obviamente políticas, obnubilan el cerebro, ¿no? O sea, ya no piensas por ti, sino ya respondes a toda una maquinaria, y aunque la vida se te vaya ahí, ¿no? Sí, de hecho, estas mujeres tenían, pues yo le diría, seguían el culto a Stalin de esa época, ¿no? Mencionan a Stalin como si fuera... Dios. Parecido, conocemos como las idolatrías de la época, ¿no? Que no solo se va a dar con Stalin. Entonces ellas iban a seguir una línea muy stalinista hasta la muerte de Stalin, que en la Unión Soviética empiezan a cambiar sus políticas. Pero sí, hay una entrega total a la ideología. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias a la historiadora Rosa Guzmán Rodríguez, egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Y pues ya nada más te faltan los premios, Rosa, que seguro el siguiente año los recibes, porque de ponencias creo que ya fue suficiente. Muchas gracias por habernos acompañado. Ay, gracias por invitarme y gracias a todos. Gracias. Por escucharnos. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.